Para intentar entender de verdad qué está pasando hoy en Gaza, nos hemos sumergido en 35 obras muy diferentes, desde crónicas personales a análisis geopolíticos. Lo que buscamos es desentrañar esas historias de fondo, esas narrativas que mueven los hilos del conflicto, siempre a través de la mirada de quienes lo han vivido y lo han contado. Y quizá el mejor punto de partida son las palabras de un superviviente del Holocausto. Fijaos, Primo Levi ya nos advertía de que hay heridas históricas que no se cierran, que no se curan. Al contrario, se expanden como una infección. Esa ofensa incurable de la que habla es, yo creo, el marco perfecto para entender un conflicto que es, en su esencia, un eco de traumas que siguen muy, muy vivos. Bien, este es, digamos, el chispazo que enciende la guerra actual, un ataque que pilló a Israel totalmente por sorpresa, pero aquí hay que entender algo que es crucial. Este evento no apareció de la nada, fue más bien la explosión que viene después de décadas de una situación que muchísimos describen como simplemente insostenible. Y claro, para entender esa situación tenemos que echar la vista atrás, porque lo que estamos viendo hoy es un verdadero enfrentamiento de tragedias. Una colisión de dos pasados que, lejos de estar enterrados, son los que definen la identidad, el miedo y la lucha tanto de israelíes como de palestinos, hoy en el presente. Estos son los grandes hitos, los puntos de inflexión que marcan el camino hasta hoy. 1948, la creación de Israel y la catástrofe palestina. El 67, el inicio de la ocupación de Gaza y Cisjordania. El 93, la esperanza, que luego resultó fallida, de los acuerdos de paz. Y 2023, la explosión que lo ha cambiado todo. Cada fecha es un capítulo en dos historias que corren en paralelo, pero que inevitablemente acaban chocando con una violencia brutal. En el corazón mismo del conflicto hay dos traumas fundacionales que lo explican prácticamente todo. Por un lado, la Shoah, el Holocausto, la justificación moral y existencial para un refugio seguro para el pueblo judío. Y por el otro, la Nakba, la catástrofe del 48, el origen de la lucha palestina por su tierra y por su propia existencia. Son dos heridas que, a día de hoy, nunca han dejado de sangrar. La escala de la Nakba fue masiva. Más de 700.000 personas perdieron sus hogares. Y hay que entender esto, que es clave. Más de 200.000 de ellos terminaron en la Franja de Gaza. ¿Esto qué significa? Pues que la inmensa mayoría de la población actual de Gaza desciende directamente de aquellos refugiados del 48. La memoria de lo que perdieron es literalmente parte de su ADN. Pero la tragedia no acabó con la expulsión, ni mucho menos. En los años que siguieron, miles de palestinos que intentaron cruzar la frontera para volver a sus casas, a sus pueblos, fueron asesinados. Esto cimentó la idea de que el derecho al retorno no era una aspiración poética o abstracta, sino una lucha de vida o muerte desde el minuto uno. Pero vale, más allá de la gran historia, con mayúsculas, está el impacto humano, el inmediato. Así que vamos a dejar por un momento las cifras para escuchar las voces de quienes están viviendo el conflicto en carne propia. Esta cita del escritor y exministro de Cultura palestino Atef Abu Saif, que se quedó atrapado en Gaza, es demoledora. Describe una realidad donde la vida se ha reducido a la búsqueda de pan y de agua bajo la amenaza constante de los bombardeos, un lugar donde el horror de tanto repetirse se vuelve normal. Y al otro lado de la valla, el terror tiene otra cara. Los relatos de supervivientes israelíes del 7 de octubre, como el del periodista Amir Tibon, describen exactamente la misma lucha por la supervivencia, el mismo miedo atroz y esa espera agónica. Son dos realidades distintas, pero un mismo trauma humano. Y cuando le ponemos cifras a todo este sufrimiento, la escala es simplemente abrumadora. Cerca de 25.000 palestinos muertos en los primeros 100 días, de los cuales más de 7.700 eran niños. Unos 1.200 israelíes asesinados el 7 de octubre, y en medio de todo, una cifra que destaca por su gravedad, más de 120 periodistas asesinados. Testigos que, en palabras de un analista, fueron aniquilados para que el mal pudiera ser enterrado y olvidado. Porque, ojo, esta no es solo una guerra de bombas y balas. Hay otra guerra en marcha, una que se libra en los medios de comunicación y en la opinión pública. Es la batalla por la verdad, por controlar el relato. Un término clave en esta batalla es asbara. Literalmente se traduce como explicación o diplomacia pública. Sin embargo, muchísimos críticos la describen como una estrategia de comunicación del Estado que a menudo cruza la línea hacia la propaganda y que busca justificar las acciones de Israel ante el resto del mundo. Un ejemplo clarísimo de esto fue la historia de los bebés decapitados. Se difundió a la velocidad de la luz, la repitieron líderes mundiales y sirvió para justificar una respuesta militar durísima. ¿Qué pasó después? Pues que fuentes oficiales israelíes admitieron no poder confirmar esa información, pero ya era tarde. El impacto estaba hecho y la narrativa había ganado la batalla. Esta cita de un fixer local de Gaza, que es la gente que ayuda a los periodistas extranjeros,
resume a la perfección la frustración palestina. Es esa sensación de que su realidad, sus cifras de muertos, su sufrimiento, son constantemente puestos en duda en el escenario internacional. Una batalla de credibilidad que sienten que siempre pierden. Las tácticas en esta guerra de la información son muchas y vienen de todos los lados. En Israel, los medios a menudo cierran filas con el ejército. A la vez, se impide el acceso a periodistas internacionales a Gaza, se ataca a los periodistas locales y se silencia la disidencia interna. Y dentro de Gaza, por supuesto, Hamás también ejerce un control férreo sobre la información. Este control del relato, junto a la violencia sobre el terreno, han provocado una fractura profundísima a nivel global. El conflicto ha sacado a la luz fallas geopolíticas que estaban ahí, latentes, y ha dividido al mundo en dos bandos que parecen irreconciliables. Y esta percepción de un doble rasero resuena con una fuerza tremenda, sobre todo en las voces de lo que llamamos el sur global. Es la sensación de que los principios del derecho internacional se aplican de forma selectiva y de que al final no todas las vidas valen lo mismo. Un sentimiento de injusticia que, por cierto, es profundo y muy antiguo. Y esta división se ve clarísima en las acciones. Por un lado, las potencias occidentales, que suspenden la ayuda a la principal agencia de la ONU en Gaza basándose en acusaciones de Israel. Y por el otro, las naciones del sur global, con Sudáfrica a la cabeza, llevando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Son dos visiones del mundo, dos formas de entender la justicia que chocan frontalmente. La conexión entre Sudáfrica y la causa palestina no es nueva, y esta icónica cita de Nelson Mandela lo ilustra a la perfección. Muchos movimientos anticoloniales ven en la lucha palestina un reflejo de su propia historia, una lucha contra la opresión y el apartheid. Ante esta catástrofe, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el día después? Al explorar los futuros posibles, el panorama que dibujan las fuentes es como poco sombrío. Se perfilan tres escenarios principales. El catastrofista, una nueva Nakba, la expulsión de la población de Gaza, algo que podría incendiar toda la región. El optimista, que hoy por hoy suena casi a utopía, que esta crisis fuerce a la comunidad internacional a imponer una solución de dos estados. Y el realista, que muchos consideran el más probable, un limbo, una ocupación permanente sin solución política, que solo garantiza más y más ciclos de violencia. Pero incluso en medio de la oscuridad más absoluta surgen voces de esperanza. Es el caso de Jonathan Seigen. Su madre, una veterana activista por la paz, fue asesinada el 7 de octubre, y él se niega a rendirse al odio. Su testimonio es un recordatorio muy potente de que, para algunos, la paz no es una opción, sino que es la única vía posible para la supervivencia. Y así llegamos a la pregunta fundamental que nos dejan estas 35 horas. El conflicto en Gaza no es solo una lucha por el territorio, ni por el presente o el futuro. Es, por encima de todo, una guerra por la memoria, una batalla sobre el propio pasado. Y mientras esa batalla siga abierta, cualquier intento de construir la paz parecerá estar edificado sobre arenas movedizas.